están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a iniciar esta aventura en Intercontinental Pattaya y vean nada más cómo nos recibieron. Estamos precisamente ahorita en el lounge de Intercontinental y está fascinante. Te reciben a la hora de té, ahorita son las como 4 de la tarde, entonces eso está magnífico. En la parte de abajo tienes sándwiches, partes como salada, vemos salami por ahí. Después en la parte media tienes macarrones, tienes como postrecitos, mantequilla, jalea. Y en la parte de arriba tenemos unos como postres de chocolate, otros que parecen como un flan napolitano y otras que son como unas cerezas preciosas. Vamos a disfrutar de esto, vamos a conocer más del hotel, les vamos a enseñar lo mejor que pueden hacer aquí en Pattaya para que aprovechen su visita y pues sí, bienvenidos. Acabamos de terminar de disfrutar esos riquísimos postres, entonces llegó el momento de mostrarles el cuarto. ¿Cómo estás? Adelante, pasa. Oigan, bienvenidos a nuestra habitación. Ay, siempre se nos olvida la puerta. Bienvenidos a nuestra habitación. Está increíble. Me encanta el techo que tiene como forma puntiaguda, como pueden ver. Y me encanta la cama, está bastante gigante. Después tenemos una salita. Y oigan, algo que nos encanta, Andrew y a mí, son los macarrones. Nos dejaron dos macarrones. Uno que es como de vainilla, yo creo. El otro es como de frambuesa. Sí, son muy buenos. Chocolate blanco para Andrew, chocolate normal para mí. Fruta para los dos. Amamos la fruta. El minibar está alucinante. Está casi de mi tamaño. Miren. Y luego tenemos una terraza súper padre que la vamos a estar estrenando al rato, yo creo muy probablemente. Ya se los enseñaremos con el atardecer. Y obviamente el baño. Andrew y a mí nos fascina siempre tener dos lavabos porque es más cómodo, la verdad. No sé por qué. Cada quien tiene su closet. Allá está el baño, allá está la regadera. Y acompáñenme a ver la tina. Está genial, ¿ya viste, baby? Tiene como una cascadita y luego arriba tiene como decoraciones. Está como muy bonito y muy brilloso. Es de blanco y negro. Es muy elegante, yo diría. Vamos a conocer un poquito más el hotel, a instalarnos un poco más y les enseñaremos la terraza y lo que tenemos preparado para la cena. La cena va a estar muy buena. Son las 6 de la tarde y no sé si se alcanzan a ver mucho, pero tenemos el atardecer por allá atrás pasando. Estamos sumamente felices. Llegó la cena. Nos prepararon una tipo barbacoa tailandesa que es bastante famosa. Les hemos contado, sobre todo en Instagram, esta versión tailandesa que tienen de los hot pots que le llaman, que son básicamente caldos calientes en los cuales tú puedes cocinar tu propia comida, carne, vegetales, básicamente lo que se te antoje. Entonces aquí nos hicieron un pequeño setup con absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Tenemos carne, tenemos vegetales, tenemos absolutamente de todo. Y pues la idea es obviamente cocinar tú mismo tu comida, que siempre es algo bastante rico. Tenemos un caldo picante que obviamente amamos porque mexicanos. Y aparte tenemos una parrilla gigante donde cual también puedes cocinar tu carne en caso de que no quieres que esté cocido en el caldo que les mencioné. Estamos muy hambrientos y vean, así es como funciona esto. Lo que tienen que hacer es toman su pedazo de carne. Uy, está bien buena. Y luego la ponen aquí. ¡Qué bien! Otra cosa que pueden hacer es toman otra, como no sé, por ejemplo aquí un elote y destapan esto y empieza a reír. Nos trajeron algunas salsas pues para nosotros condimentarlo a nuestro gusto y se ven como muy buenas. Dicen que unas están picosas y de hecho una se parece mucho a la salsa verde en México. Vamos a ver qué tal, a ver si se parece el sabor. ¡Wow! Se corta súper suave. Ya nos servimos aquí la salsita. Remojamos. ¿Qué tal? Órale, la carne más suave que he probado. En realidad está muy suave. Fuertes declaraciones. Solamente ver cómo Andrew come me dio mucha hambre. Entonces vamos a disfrutar de nuestra cena. Muchas gracias a Intercontinental, verdad es una experiencia bastante única. Si llegan a venir aquí, pidan esta experiencia. Y mientras tanto podemos disfrutar de un increíble atardecer. El atardecer está increíble. Wow. Increíble, perfecto, como primer día. Nos vemos el día de mañana. Vamos a seguir comiendo, disfrutando, comer muchos elotitos. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenos días, amigos, bienvenidos a un nuevo día. El día de hoy estamos súper emocionados. Tenemos un día lleno de aventuras. Vamos a conocer bastante más de Pattaya y conocer en general porque nunca hemos venido en nuestra primera vez. Y mientras tanto vamos a recargar energías y vamos a desayunar. Dicen que está muy bueno, entonces a ver qué tienen. Bueno, ya estamos en el restaurante a punto de desayunar y está bastante completo. Tienen quesos, tienen yogurts, tienen cereal, tienen leche de sabores. O sea, tienen como leche de chocolate, leche de fresa, tienen alitas de pollo, tienen un montón de cosas. Tienen waffles, hotcakes, tienen bastantes opciones como de postres y como de panes. Entonces ya vamos a desayunar un poco y nos vemos al rato a conocer un poco más de Pattaya.
Ok, pues después de ese desayuno tan increíble y ya con mucha energía, ahorita estamos en nuestro transporte y vamos en camino a nuestra primera parada. Está como a 30 minutos, así que vamos a disfrutar el camino y los vemos allá, está fascinante. Después de un viaje de 30 minutos desde nuestro hotel, justamente acabamos de llegar al Santuario de la Verdad. Este lugar es muy famoso en este lugar y es por la arquitectura que tiene. Cada parte de la construcción está cubierta de madera y es pues básicamente una de las principales atracciones aquí en Pattaya. Su construcción inició hace casi 40 años, en 1981, y hasta el día de hoy no ha podido ser terminada. Se tenía previsto que iba a terminar para el 2020, sin embargo, por toda la situación actual, pues todo esto cambió. Dentro de este lugar se encuentran básicamente ciertas exposiciones en las cuales se busca responder las 7 verdades. Ahí se trata de responder, por ejemplo, quiénes somos, de dónde venimos, cómo sobrevivimos, cuál es nuestro propósito. Todo esto lo hacen en una base de una mezcla de ideologías, por ejemplo, hinduismo y budismo. Otra cosa muy importante es que la altura de este lugar es de 105 metros. El costo sí es algo elevado, el precio es de 500 bahts por persona y de hecho si vienen aquí, pues por ejemplo, los hombres no pueden venir en traje de baño o cosas así y las mujeres tampoco pueden venir con las piernas descubiertas. Acabamos de salir del tour y si a ustedes les gusta la arquitectura, este lugar les va a encantar demasiado. La arquitectura está impresionante, los detalles que están hechos con madera, wow, la verdad es que sí se ve muchísimo el trabajo de todas las personas que han apoyado a esta construcción. Al principio del tour ustedes van a poder ver algunas de las piezas que van a añadir próximamente. No solamente le tienen que dar mantenimiento, sino que también tienen que reconstruir algunas partes. Entonces, si esto fue construido hace 40 años, ahorita tienen que estar reconstruyendo muchas de las piezas y en un futuro pues también tienen que terminarla. Entonces es como un ciclo que se tiene que estar haciendo. Entonces parecía que no va a acabar esto. Muchísimas personas vienen solamente a tomarse fotos porque es muy muy fotogénico y no por nada incluso han grabado películas y series aquí. Incluso grabaron aquí La Casa de Papel, entonces es alucinante. Como muchos sabrán, obviamente es un lugar perfecto para grabar cosas y están grabando una película ahorita. No sabemos cuál fue, pero sin duda con esta vista ¿quién no grabaría una película? Como queremos ser sinceros con ustedes, les queremos platicar el otro lado de la moneda de lo que sentimos de esa experiencia. Número 1, se siente más un negocio que más que un templo. Número 1, el precio. La verdad es que 500 bahts es algo pues extremo. La verdad es que no van a encontrar ningún templo que les cobren y si les llegan a cobrar va a ser una cantidad mucho menor a esa. Número 2, vimos actividades que tal vez no son lo más éticas. Por ejemplo, caballos que estaban obviamente incitándolos a que sacaran dinero de ellos. Así como montar elefantes que ya sabemos no son lo más ético. Si tengan en cuenta ese tipo de cosas. Vamos a la siguiente parada. La siguiente parada. Pues hemos llegado, se ve menos turístico este lugar, ¿no? Y al fin llegamos y está increíblemente grande. Pues bueno, detrás mío tenemos la atracción principal o el edificio principal que se llama Wat Jam. Wat Jam es un complejo de varios templos que fueron patrocinados por el mismísimo rey. Ya tiene sus años que lleva construido y como bien les explico, tienen bastantes edificios. Hay como más de 10 me parece, pero el más representativo es este precisamente que tenemos atrás de nosotros. Es muy famoso por su bonita arquitectura y como pueden ver es como entre blanco y también tonos de crema y lo hacen ver muy muy bonito y muy muy grande. Pueden visitar la parte de adentro, solo necesitarán quitarse sus zapatos, pero no hay mucho que ver, realmente solamente van a poder ver tal vez alguna exhibición temporal que van a encontrar ahí, pero fuera de eso realmente lo icónico venir aquí a Wat Jam es solamente visitar los diferentes templos que tiene para ofrecer. Algo que notamos es que parece ser el hogar de muchos perros. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y allá adentro había como otros 5. Sí, estaban peleando, hay uno ahí echado de hecho. Allá es el recepcionista. Ah, está trabajando. Llevamos guías. Señor, ¿por dónde es? No habla mucho. Muy amigables. Disculpe, ¿sabe cómo llegar al templo? Ok, por allá. Muchas gracias, muy útil. Además de los templos, ustedes aquí también pueden visitar pues los jardines que se ven bastante grandes de hecho y pues pueden caminar, está muy relajante y también hay un lago que alcanzamos a ver y se ve muy bonito. Pues hay que quitarnos los zapatos antes de entrar. Mira, vamos para adentro a ver.
acabamos de salir de este otro templo y como les decíamos, cada uno tiene algo diferente y por ejemplo en este tienen un Buda gigante. Y bueno, esta es nuestra última parada, nuestro último templo del día. Fueron bastantes templos el día de hoy, oigan. Está muy bonita la arquitectura, como pueden ver, es como si fuera un cono gigante blanco. Está bastante padre, la verdad. Estamos sumamente cansados y pues sí, como les dijimos, esto es un complejo gigante, ¿verdad? Tiene tanto jardines como múltiples edificios y templos. Entonces solo es cosa de que caminen y encuentren sus favoritos. Gracias por el tour. Gracias. Gracias, señores. Nos vemos pronto. Ya estamos de regreso y pues este día fue bastante interesante con tantos templos y pues bastante cultura en realidad. Aquí abajo les vamos a dejar el link de Intercontinental Pattaya en caso de que quisieran quedarse aquí, porque tiene una muy buena ubicación, está enfrente de la playa y tiene en general muy buenas opciones para diferentes tipos de habitaciones y tal. Diría yo que este es un hotel bastante completo, tiene albercas, restaurantes, gimnasio, spa y pues ¿qué? ¿Dirías que las habitaciones están bonitas? Las habitaciones están alucinantes, y la verdad es que la vista que vas a tener de la playa... Este es un hotel que está enfrente de la playa, entonces pues también pueden nadar y de hecho tienen como un tipo rooftop que está bonito. Si ustedes corren con mejor suerte que nosotros y tienen un atardecer padre, van a tener vistas increíbles. Y pues sí, básicamente así es como acabamos el video de hoy. Ojalá les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para así no se pierdan los siguientes videos que vamos a estar haciendo en Tailandia y en general en todas partes, porque se vienen cosas increíbles. Como siempre les dejamos el link de Intercontinental acá en la caja de descripción para que puedan reservar con ellos directamente. Y vayan y síganos en Instagram para que vean las fotos increíbles que vamos tomando y pues para que nos escriban si quieren escribirnos algo, alguna duda, siempre las respondemos, no se preocupen. Entonces, hasta la próxima aventura. ¡Adiós!